En el año 1194, la ciudad de Chartres, Francia, fue consumida por un incendio. La mayor parte de la ciudad ardió y se creyó que la catedral estaba perdida para siempre. Pero cuando el humo se disipó 3 días después, los habitantes de la ciudad encontraron algo que cambió el curso de la construcción medieval. La reliquia sagrada que habían guardado en su interior, un trozo de tela que, según se decía, había pertenecido a la Virgen María, sobrevivió al fuego sin una sola marca de quemadura. Los cronistas medievales registraron una reacción unánime. Esto era una señal, no solo religiosa, sino un mandato. Debían construir algo digno de lo que había sido preservado. Lo que siguió fue la edificación de lo que muchos arquitectos hoy en día aún no pueden explicar completamente. Una construcción tan precisamente diseñada que los científicos acústicos modernos han dedicado décadas a intentar comprender por qué hace sentir a la gente de la manera en que lo hace. No espiritualmente, sino fisiológicamente. Y la respuesta, cuando finalmente la encontré, casi no tenía nada que ver con la religión. Llegué a esto por una puerta diferente a la de la mayoría de los investigadores. Una amiga mía es especialista en bioacústica, alguien que estudia cómo el sonido interactúa con el cuerpo humano. Una tarde, me mencionó de pasada que ciertos edificios de piedra, particularmente los muy antiguos, producen frecuencias que las modernas salas de conciertos están diseñadas específicamente para replicar. Frecuencias en un rango que afecta mediblemente la frecuencia cardíaca, la respiración y los patrones de ondas cerebrales. Le pregunté qué edificios. Nombró 4. 3 de ellos eran catedrales góticas. El cuarto era un círculo de piedra neolítico en Escocia. Pasé los siguientes 8 meses tratando de entender qué los conectaba. Lo que encontré no fue misticismo, fue ingeniería. Y una vez que comprendí la ingeniería, entendí por qué la historia que nos habían contado la omitía por completo. La palabra catedral proviene del latín por cátedra, que significa asiento o silla, específicamente la silla del obispo. La historia oficial nos dice que las catedrales fueron construidas como expresiones de devoción religiosa, como casas de culto, como monumentos a la fe. Y fueron todas esas cosas, pero también fueron algo que la historia oficial casi nunca menciona. Fueron hospitales. No en un sentido metafórico, sino en un sentido directo, físico y documentado. La palabra misma contiene una pista que la mayoría de la gente pasa por alto. La raíz latina por cath proviene del griego por kathairén, que significa limpiar o purificar. La misma raíz que nos da catarsis, la purga emocional que describió Aristóteles al presenciar una tragedia en el teatro. El mundo antiguo no separaba estos conceptos como lo hacemos nosotros. La purificación del cuerpo y la purificación de la mente se entendían como el mismo proceso, logrado por los mismos medios. Las grandes catedrales góticas de Europa como Notre Dame, Chartres, Colonia, Canterbury, Salisbury, no fueron construidas solo por la fe, fueron construidas por gremios. Y los gremios que las edificaron no eran simplemente canteros siguiendo las instrucciones de un obispo. Eran organizaciones que poseían conocimientos que solo han sobrevivido parcialmente hasta la era moderna. Conocimientos sobre geometría, sobre acústica, sobre el comportamiento de la luz a través del vidrio de color y sobre cómo estos elementos combinados podían producir efectos medibles en el sistema nervioso humano. Los canteros que construyeron estas estructuras se llamaban francmasones, libres, porque trabajaban con piedra franca, una piedra caliza o arenisca de grano fino que podía cortarse en cualquier dirección, a diferencia de la piedra de escombro más vasta utilizada para edificios más sencillos. Pero la libertad en ese nombre significaba algo más. Se movían entre ciudades, entre países, llevando consigo sus conocimientos técnicos, sin estar sujetos a ningún señor u obispo en particular.
Los gremios artesanales de la Europa medieval operaban bajo un sistema de transferencia de conocimientos que no tuvo equivalente ni antes ni después. Aprendizajes de 7 años, estándares estrictos sobre lo que podía construirse y cómo podía ser valorado. Un cuerpo de conocimientos técnicos transmitido directamente de persona a persona, de generación en generación, que nunca fue completamente escrito. Esto es lo que encontraron los investigadores acústicos cuando comenzaron a estudiar estos edificios correctamente. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque es donde la historia oficial y la evidencia física divergen de maneras difíciles de ignorar. El tiempo de reverberación dentro de la Catedral de Chartres, el tiempo que tarda un sonido en decaer 60 decibelios después de que la fuente cesa, es de aproximadamente 5 segundos. Esto no es inusual para un gran edificio de piedra. Lo que sí es inusual es la distribución de frecuencias de esa reverberación. La catedral no amplifica el sonido por igual en todas las frecuencias. Amplifica específicamente el rango entre 40 y 60 hercios. Esa es una frecuencia muy baja, por debajo del rango de la mayoría de los instrumentos musicales, que se siente más de lo que se escucha. También es, según investigaciones de neurociencia publicadas en los últimos 20 años, el rango de frecuencia asociado con el estado theta de actividad cerebral, un estado relacionado con la relajación profunda, la reducción de la producción de cortisol y en entornos clínicos, la reducción del dolor. El edificio no solo era hermoso, estaba afectando mediblemente la neuroquímica de todos los que estaban dentro. El Dr. Rupert Till, de la Universidad de Huddersfield, ha dedicado más de una década a estudiar la acústica de estructuras antiguas y medievales. Su investigación sobre Stonehenge mostró que la configuración original de las piedras habría producido ondas estacionarias que creaban lo que él llama un efecto confuso y desorientador, uno que los pueblos antiguos probablemente entendían como sagrado o transformador. Su trabajo sobre las catedrales góticas encontró una ingeniería intencional similar. El arbotante, que todo estudiante de arquitectura aprende que fue inventado para permitir muros más delgados y ventanas más grandes, también funciona como un deflector acústico, canalizando las ondas sonoras de vuelta al interior, de maneras que crean el perfil de frecuencia específico que estos edificios producen. Esto no fue accidental. Los constructores medievales no tenían osciloscopios ni analizadores de frecuencia, pero tenían algo igual de poderoso. Siglos de observación empírica, generaciones de constructores que habían visto a los seres humanos responder a diferentes configuraciones de piedra y que habían refinado sus diseños en consecuencia. El conocimiento se guardaba en el gremio, no en ningún texto. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve incómoda. La disolución de los monasterios en Inglaterra, llevada a cabo por Enrique VIII entre 1536 y 1541, generalmente se enseña como un evento religioso y político, que lo fue, pero también fue un evento económico de proporciones asombrosas. Enrique VIII se apoderó de entre un cuarto y un tercio de todas las tierras de Inglaterra. Disolvió no solo los monasterios, sino toda la infraestructura que los sostenía. Los gremios artesanales, los hospicios, los asilos, los sistemas de cuidado para los enfermos y los pobres que habían operado continuamente durante siglos. El historiador Eamon Duffy, en su exhaustivo estudio de la Reforma inglesa, documentó lo que realmente desapareció. No solo los monjes, no solo las ceremonias religiosas, sino los hospitales. Inglaterra tenía aproximadamente 500 hospitales religiosos funcionando en 1530. Para 1550, quedaban menos de 50. En el espacio de 20 años, el 90% de la infraestructura médica existente fue destruida. Esta es la parte a la que siempre vuelvo. Las catedrales y los complejos monásticos no eran solo centros espirituales. Eran las principales instituciones médicas de la Europa medieval. Los registros que sobrevivieron, y muchos,
fueron destruidos deliberadamente o se les permitió deteriorarse. Documentan jardines de hierbas que cultivaban cientos de especies medicinales, dormitorios donde se alojaba a los enfermos, sistemas para mover agua a través del complejo para la higiene, prácticas dietéticas basadas en la observación acumulada durante generaciones. Y en el centro del complejo de curación, siempre la propia catedral, el edificio donde las frecuencias específicas, la particular calidad de la luz a través de los vitrales, las proporciones geométricas de la nave y el transepto trabajaban juntas para producir una respuesta fisiológica que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Los vitrales merecen su propia consideración. La historia oficial nos dice que eran didácticos, que contaban historias bíblicas a una población analfabeta. Esto es cierto, pero el vidrio hacía algo más. Los pigmentos específicos utilizados en los vitrales medievales, y esto está documentado en la literatura de ciencia de materiales, producen un espectro de luz dentro del edificio que es diferente de la luz natural. El vidrio rojo de las catedrales góticas, producido con óxido de cobre, transmite luz en un rango que afecta mediblemente la producción de serotonina. El vidrio azul, producido con cobalto, transmite frecuencias asociadas con la regulación de la melatonina. Lo sabemos ahora porque tenemos espectrómetros. Los vidrieros medievales lo sabían a través de la misma observación empírica que guiaba a los canteros. Habían visto a los seres humanos responder a esta luz durante generaciones y habían refinado las recetas en consecuencia. Pero la disolución no fue solo inglesa. La supresión de los gremios ocurrió en toda Europa durante 2 siglos, acelerándose a lo largo de los siglos XVI y XVII a medida que el Estado-nación consolidaba su poder. El Edicto de Turgot, en Francia, en 1776, apenas 13 años antes de la Revolución, abolió por completo el sistema gremial. En Inglaterra, el Estatuto de Artesanos, que había regulado los aprendizajes y las tasas salariales desde 1563, fue desmantelado pieza por pieza a principios del siglo XIX, y las cláusulas finales de aprendizaje fueron derogadas en 1814. Las leyes de combinación de 1799 y 1800 ilegalizaron la organización de los trabajadores en acuerdos de negociación colectiva. Uno por uno, los marcos legales que habían permitido operar a los gremios fueron eliminados, y con ellos se fueron los sistemas de conocimiento que portaban. Aquí está el patrón que es difícil de explicar. La supresión de los gremios y el surgimiento del trabajo asalariado industrial ocurrieron simultáneamente con la transformación de la función de las catedrales. Los edificios en sí no cambiaron, pero su propósito sí. Los hospitales monásticos desaparecieron. Los gremios artesanales que entendían la ingeniería acústica y óptica desaparecieron. Lo que quedó fue la cáscara del edificio, puesta al servicio como una institución puramente religiosa. La función curativa fue discretamente eliminada de la historia oficial. Para el siglo XIX, cuando los historiadores escribían los relatos que todavía utilizamos en gran medida hoy en día, la idea de que un edificio de piedra pudiera tener efectos fisiológicos medibles habría parecido una superstición. Eran hombres de la era industrial, creían en las máquinas, los salarios y la mecánica observable. La idea de que los constructores medievales habían comprendido algo sobre el sistema nervioso humano que su propia era había perdido no encajaba en la narrativa del progreso. Hay un hombre llamado Ion Sidorov, un químico búlgaro que pasó 30 años investigando la composición química del incienso utilizado en los servicios cristianos ortodoxos. Sus hallazgos, publicados en un artículo de 2008 en la revista IASEB, mostraron que la quema de resina de incienso activa una proteína llamada TRPV3 en el sistema nervioso, produciendo efectos que son mediblemente ansiolíticos, es decir, reduce la ansiedad, y analgésicos, lo que significa que reduce el dolor.
La iglesia había estado quemando incienso en sus servicios durante más de 1000 años antes de que esto fuera confirmado químicamente. No sabían sobre la TRPV3, pero sabían lo que les sucedía a las personas que lo inhalaban en un espacio de piedra reverberante filtrado a través de luz de color durante 1 hora. Habían estado observándolo suceder desde que se construyeron las catedrales. No estoy argumentando que la iglesia medieval fuera secretamente una compañía farmacéutica. La fe era real. La devoción era real. La creencia de que estos efectos provenían de lo divino era genuina. Lo que sí argumento es que los efectos también eran reales, y que las personas que diseñaron y construyeron estas estructuras comprendieron los efectos empíricamente, generación tras generación, y los diseñaron deliberadamente. Y ese conocimiento, el conocimiento práctico y transmisible del gremio sobre cómo la piedra, el vidrio, el sonido y la química interactúan para producir cambios medibles en el cuerpo humano, se perdió, no gradualmente, no por negligencia, sino a través de una secuencia específica de actos legales, económicos y políticos llevados a cabo durante 2 siglos, comenzando con la disolución de los monasterios por Enrique VIII y terminando con la supresión de los gremios artesanales en toda Europa. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es si algo de esto fue accidental. Las mismas décadas que vieron la supresión de los gremios, vieron los primeros albores del sistema de patentes, un marco legal que transformó el conocimiento de un recurso comunal en manos del gremio en propiedad privada. El Estatuto Inglés de Monopolios de 1624 se describe generalmente como un hito en la ley de propiedad intelectual. También fue, desde otra perspectiva, el comienzo del aparato legal que hizo imposible operar de la manera en que los gremios lo habían hecho. Mantener el conocimiento colectivamente, transmitirlo a través del aprendizaje, negarse a divulgarlo a cualquiera fuera de la organización. La Compañía de Carpinteros de Filadelfia negó a Thomas Jefferson el acceso a su libro de reglas en 1817. Para entonces, esa negativa era casi nostálgica. El mundo legal que se construía a su alrededor estaba eliminando sistemáticamente las condiciones que hacían posible tal conocimiento colectivo. Pienso en la gente que construyó charters. Levantaron una estructura en 26 años que ha permanecido en pie durante 8 siglos. La nave tiene aproximadamente 37 metros de altura. Las paredes son casi en su totalidad de vidrio, sostenidas por nervaduras de piedra y arbotantes que aún funcionan sin refuerzo moderno. El edificio sobrevivió a 2 guerras mundiales, múltiples revoluciones y siglos de clima francés. Cuando los ingenieros modernos lo han estudiado, han encontrado tolerancias en la cantería que rivalizan con la construcción del siglo XX. Los constructores no tenían computadoras ni niveles láser. Tenían geometría transmitida a través del gremio, conocimiento práctico acumulado durante siglos, y construyeron algo que cambió mediblemente el estado de cada cuerpo humano que entró en él a través del sonido, la luz, la química y proporciones que el sistema nervioso registra incluso cuando la mente consciente no lo hace. Hemos perdido la capacidad de construir lo que ellos construyeron, no porque nos falten las herramientas. Tenemos herramientas que ellos nunca imaginaron. La hemos perdido porque desmantelamos el sistema de conocimiento que lo hizo posible. El aprendizaje de 7 años, que transmitía la observación empírica a través de generaciones. El gremio, que albergaba la comprensión acumulada de cómo se comportaban los materiales, cómo se movía el sonido a través de la piedra, cómo cambiaba la luz en las diferentes estaciones, la conexión entre el constructor y el edificio que provenía de una vida pasada en ambos. Cuando el sistema gremial fue desmantelado y reemplazado por el trabajo asalariado, por las patentes, por el modelo de producción de fábrica, algo se perdió que no hemos reemplazado. Ahora podemos medir las frecuencias dentro de Chartres. Podemos analizar el vidrio con espectrómetros. Podemos confirmar que el edificio hace lo que los constructores pretendían que hiciera, pero no podemos hacer otro.
El conocimiento de cómo hacer otro murió con la supresión de los gremios 2 siglos antes de que tuviéramos los instrumentos para comprender lo que habíamos perdido. Mi amiga bioacústica visitó Chartres el año pasado. Llevó un medidor de decibelios portátil y un analizador de frecuencia. Estuvo en la nave durante 20 minutos midiendo. Luego dejó el equipo y se sentó en una de las sillas de madera, sin decir nada durante mucho tiempo. Cuando salió, dijo: hicieran lo que hicieran, funciona. La silla era sólida, pesada y muy antigua, y aún estaba perfectamente nivelada. Y las preguntas persisten. ¿Por qué las propiedades acústicas de un edificio construido en el siglo XII coinciden con las especificaciones que los neurólogos modernos diseñarían si se les pidiera que crearan un entorno óptimo para la reducción del dolor y el alivio del estrés? ¿Por qué el conocimiento de cómo producir estos efectos se mantuvo en un sistema gremial que fue desmantelado sistemáticamente por los mismos gobiernos que simultáneamente centralizaban el control sobre la moneda, la tierra y el trabajo? ¿Por qué describimos el resultado como una iglesia y no como lo que las mediciones acústicas confirman que era: una máquina para curar, una que ya no sabemos cómo construir? ¿Por qué destruimos a las personas que sabían